Hola a todos, yo soy Celia Permuy, médico interno residente de pediatría y os voy a dar esta charla sobre aspectos prácticos de los cuidados del prematuro durante la hospitalización. A modo de introducción, os dejo este decálogo para la atención del recién nacido prematuro de la Sociedad Española de Neonatología, de la SENEO. Con eso lo que os quiero transmitir un poco es que el ingreso de un prematuro en una unidad neonatal tiene unas peculiaridades que no tiene ningún otro ingreso a lo largo de la vida. Requieren cuidados especiales para evitar complicaciones ligadas a su situación de inmadurez. Y como veis en este decálogo, pues ya habla de centros perinatales especializados, de personal en continua formación, etc. Este otro tríptico, también de la SENEO, habla de 12 tópicos de los cuidados centrados en el desarrollo de la familia, que es un poco de lo que vamos a hablar en esta charla, e incluye muchos de los puntos que ahora vamos a ir repasando. Es un tema muy amplio, pero vamos a intentar repasar los puntos fundamentales de forma resumida y desde un punto de vista práctico. Respecto a los cuidados centrados en el neurodesarrollo, hay que pensar que la estancia en UCI o en una planta de hospitalización para un recién nacido prematuro supone estar expuesto a un ambiente hostil en una etapa que es crítica en su desarrollo, dado que tienen un sistema nervioso que es muy inmaduro y que está en continuo desarrollo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos como parte de sus cuidados va a tener un impacto muy importante en su desarrollo futuro. El término neuroconducta se refiere al conjunto de capacidades que permiten al recién nacido interactuar de forma dinámica, coherente y selectiva con su entorno, y es una capacidad que tienen desde el momento en el que nacen. Los cuidados centrados en el desarrollo se definen como los cuidados que tienen por objeto favorecer el desarrollo neurosensorial y emocional del recién nacido y disminuir el estrés. Son cuidados dirigidos a conseguir un ambiente lo más parecido al útero materno y evitar así intentar evitar y controlar el impacto que el mundo extrauterino puede tener sobre el recién nacido. Pretenden así disminuir el estrés y el sufrimiento del niño, favorecer el desarrollo neurológico y emocional y siempre integrando a los miembros de su familia como cuidadores. Estos son los puntos importantes de los cuidados centrados en el neurodesarrollo y de los que vamos a ir hablando en la charla, de las modificaciones ambientales, de los cuidados posturales, la lactancia materna y el método canguro, la integración de los padres y el manejo del dolor. Respecto a las modificaciones ambientales, hay que pensar que el ambiente intrauterino es un ambiente cálido, húmedo, donde los sonidos se escuchan amortiguados, donde la luz está atenuada, que más bien es todo lo contrario a lo que puede ser el ambiente en una UCI, donde hay muchos ruidos, donde hay mucha luz, etc. Por lo tanto, haciendo referencia a cada uno de los aspectos sensoriales, como veis en esta tabla, tenemos que intentar llevar a cabo esas medidas en la UCI para intentar asemejar el ambiente al que puede haber en el útero. Respecto al ruido, el nivel de ruido debe ser menor a 45 decibelios y como máximo 65-70 en momentos puntuales. Es muy recomendable en estas unidades tener sonómetros como los que veis en la imagen que te indican un poco en qué punto estás respecto al ambiente en ese momento. Esta otra tabla que os dejo marca el nivel de decibelios que generan algunas actividades que son muy cotidianas en la vida en una planta de hospitalización y con las que hay que tener cuidado. Cosas tan sencillas como cerrar la puerta de una incubadora o abrirla, tamborilear con los dedos en la incubadora, los sonidos que pueden hacer los respiradores o las alarmas de los respiradores pues que no suenen dentro del box del niño sino que suenen fuera, etc. Respecto a la luz, el nivel de luz debe estar entre 1 y 60 lux. Para que os hagáis una idea, 200-500 sería la actividad normal, 500 cargar medicación y 1000 para cargar una vía. Es decir, que estamos hablando de un nivel de luz muy bajito. Hay que intentar que la luz sea la mínima posible, siempre que se pueda, que sea luz natural. Intentar que haya luces individuales en los boxes y luces individuales para los procedimientos, que cuando hagamos un procedimiento se le tapen los ojos al recién nacido y la luz sea lo más focalizada que se pueda. Y en general, alternar periodos de oscuridad con periodos de luminosidad suave, que suelen ser de unas 12 horas, y para esto nos son muy útiles los cobertores de las incubadoras. Respecto al cuidado postural y las manipulaciones, hay que entender que el recién nacido tiene una conducta desorganizada. El recién nacido prematuro no tiene la capacidad de autocorrección de la postura. Es decir, si tú le dejas en una postura y esa postura es incorrecta, en esa postura se va a quedar. No tiene esa capacidad innata que tenemos cuando hacemos un desarrollo de corregir la postura para que no haya después complicaciones musculoesqueléticas. Se define como contención el hecho de posicionar nuestras manos sobre ellos de forma suave, siempre previamente calentándonoslas, sujetándoles, siempre conteniéndoles en las extremidades, llevándoles hacia la línea media de forma que incrementemos su sensación de seguridad y de autocontrol. El posicionamiento, al final, los cambios posturales son importantes en cualquier paciente que esté ingresado, pero en estos recién nacidos prematuros son especialmente importantes por esto que hemos dicho, ¿no? El colocarles en una postura fisiológica que favorezca el desarrollo musculoesquelético y que evite complicaciones derivadas de posturas incorrectas en las que ellos se puedan quedar de forma automática por faltarles esta capacidad de autocorrección. Para ayudarnos a todo esto tenemos rollos que son moldeables, tenemos cojines y colchones para ayudar en los puntos de más presión o los nidos que existen comercializados o se pueden hacer con toallas o con sábanas y que pretenden tener esa forma ovalada del útero materno en la que el recién nacido se pueda mover con libertad pero a la vez esté con un cierto grado de contención. Respecto a las posturas, pues pueden estar en decúbito supino, que siempre hay que utilizar una almohada para evitar el moldeamiento craneal, decúbito prono, que se suele utilizar mucho porque optimizas la parte respiratoria, pero hay que proteger siempre la cintura escapular y la cintura pélvica, que serían los puntos de apoyo, y decúbito lateral, que sobre todo el decúbito lateral izquierdo se utiliza mucho para intentar prevenir episodios de reflujo.
Respecto a las manipulaciones, el concepto más importante es que hay que intentar minimizarlas y tocar, digamos, al recién nacido e incidir sobre él el mínimo número de veces posibles. Por lo tanto, hay que intentar concentrar las actividades. Siempre que vayamos a hacer una manipulación, previamente hay que calentarse las manos, siempre hacer una aproximación suave, intentar que cuando lo vayamos a hacer el recién nacido esté despierto y no rompamos el sueño en ese momento, hacerlo siempre de forma lenta, dejarle tiempo para adaptarse y mantener siempre la contención, las extremidades flexionadas, la postura hacia la línea media. Cuando nos vayamos a retirar, asegurar que le hemos dejado en una buena posición, en situación de confort y hacer una retirada lenta. Respecto a la lactancia materna y el método canguro, los beneficios de la lactancia materna son claros para cualquier recién nacido, pero especialmente en estos recién nacidos prematuros. Por tanto, en las unidades neonatales debe intentar iniciarse lo antes posible, proteger y promocionar la lactancia. Los mecanismos hormonales de lactancia se inician en cuanto el recién nacido nace y, por lo tanto, desde ese momento debemos intentar proteger y promocionar esta lactancia. Si la madre no dispone de leche materna propia, existen los bancos de leche donada en el que madres que tienen excedente de leche la donan de forma altruista. En estos bancos la leche sufre un proceso de pasteurización para que tenga toda la seguridad y el control necesario y mantiene sus propiedades beneficiosas para poder dárselas a otros niños prematuros. Otro de los retos que existe en este sentido es que en estas unidades a veces durante semanas o meses tenemos que alimentar a un recién nacido con leche materna sin que exista como tal el amamantamiento, es decir, el poner el niño al pecho. Por eso cobra mucha importancia la llamada succión no nutritiva, que es pues ir poniéndole al pecho en los momentos de piel con piel, que se vaya acercando, aunque no consiga succionar, ni esa sea su manera de alimentación, también se puede hacer de forma de jeringa, etc. Esto estimula la producción hormonal, ayuda al reflejo de deglución y reduce el estrés. Respecto al método canguro, es el contacto piel con piel entre el recién nacido y su cuidador. Debe establecerse precozmente y hacerse de forma continuada y en periodos prolongados. El cuidador se convierte, por decirlo de alguna manera, en la incubadora del niño. La doctora Charpak, que es una de las que escribe las guías sobre el método canguro, que son las que os dejo abajo, donde se ve que el hecho de hacer el método canguro es una de las cosas que es una recomendación fuerte y sobre las que hay evidencia, pues la doctora Charpak define la manera de hacer este método como colocar al niño en posición vertical sobre el pecho de la madre entre sus senos y en decúbito ventral con un contacto directo entre la piel de la madre y del hijo. Un poco a nivel práctico, a quién aplicarlo y cuándo empezar. No hay límite de peso ni de edad gestacional. Lo importante es la estabilidad fisiológica del niño. De hecho, el hecho de que esté instrumentalizado con ventilación o catéteres no debería contraindicarlo como tal, siempre que el personal esté cualificado y que el niño tenga una situación fisiológica en ese momento en el que se pueda llevar a cabo el método. El tiempo de mantenerlo tampoco es una cosa estricta, hay que intentar hacerlo en periodos prolongados y de la forma más continua posible según las necesidades que nosotros veamos en el recién nacido. Hay que instruir a los padres, explicarles cómo hacerlo, cuáles son los signos de alarma, resolver sus dudas para intentar reducir sus miedos o temores y que se sientan confiados y con seguridad de poder llevar a cabo el método. Y por último, la alimentación, esto que decíamos previamente, dado que una meta futura es la alimentación al pecho, es muy beneficioso que en estos momentos de piel con piel vayamos acercando al recién nacido al pecho para que vaya reconociendo el olor, el gusto, el tacto y muchas veces por eso los momentos de piel con piel se pueden hacer coincidir con las tomas, etc. Instrucciones que debemos darle a los padres, que tienen que seguir una higiene estricta, no utilizar perfumes, cremas o colgantes, ropa amplia que pueda abrirse por delante, un sillón cómodo que les proporcione confort y que estén en un entorno agradable, cómodo, íntimo, donde se sientan tranquilos. Y durante el tiempo que el niño permanezca en canguro hay que mantener el mismo nivel de vigilancia y hacer los mismos cuidados que le corresponderían. Aquí os dejo un vídeo donde vemos cómo la enfermera está cogiendo al recién nacido, conteniéndole, en este momento le acerca, le coloca el método canguro, la madre lleva una faja de método canguro que se puede utilizar, pero también serviría una camisa abierta o algo así, le coloca con la cabeza y con la parte ventral del cuerpo directamente en contacto con la piel de la madre, asegura los brazos, las piernas, dejándole como en forma de ranita, asegura que está en una buena posición. Y por último, puedes ayudarte de la almohada de lactancia y por último se coloca la manta para asegurar la temperatura. Respecto al manejo del dolor, el recién nacido tiene capacidad de percibir y de responder al dolor desde etapas muy tempranas del desarrollo. Esto es algo que no siempre ha estado claro y en realidad es muy importante porque el mal control del dolor, tanto de forma aguda como crónica, puede provocar alteraciones cognitivas y del aprendizaje. El campo de la analgesia en los prematuros se ha desarrollado mucho, además porque son una población en los que el umbral del dolor es más bajo al estar menos desarrollados. La parte de la analgesia farmacológica no entra dentro de las competencias de esta charla y no me voy a meter, pero creo que sí que es muy importante conocer el concepto de analgesia no farmacológica, que son todas aquellas medidas profilácticas y complementarias que reducen el dolor y que no son en sí medicación. Muchas de ellas ya las hemos mencionado: minimizar el número de procedimientos y agruparlos, el control ambiental, el cuidado postural, la succión no nutritiva. Y también es muy útil y muy utilizado en este tipo de unidades el hecho de, en el momento del procedimiento, darle al recién nacido un poco de leche materna o un poco de sacarosa que le calma y reduce el estrés durante el procedimiento.
Por último, la integración de la familia en los cuidados. En las últimas décadas se reconoce una nueva filosofía donde la familia es el referente de los cuidados del niño durante la hospitalización. Los padres son los cuidadores naturales y más importantes de este recién nacido y por lo tanto deben formar parte de los cuidados, entender por qué se hacen y aprender a hacerlo ellos. En este sentido, os pongo unos pantallazos de talleres para padres que hace APREM, que es una asociación de padres prematuros y que son muy útiles de cara a ir integrando los padres en esta forma que os comento. Y esto sería todo, así que muchas gracias por escucharme hasta aquí y espero que os haya sido útil.